producto de sus preferencias. Entonces, ¿cómo podemos definir al comercio internacional con esta introducción que estoy haciendo? Básicamente, el comercio internacional es un intercambio de bienes y servicios, ¿no? Que se da obviamente en una economía cualquiera. Por lo tanto, ese intercambio se va a dar, se va a diferenciarse en la medida de cómo las empresas que están produciendo productos similares incorporen la tecnología y diferencien su producto con un valor agregado, o por ahí diferencien con otros elementos que más adelante les vamos a explicar, o les voy a explicar. Entonces, para que ese producto caiga, digamos, en un mercado que satisfaga una necesidad, se supone que las empresas que están intercambiando estos bienes, pues incorporan un valor de trabajo, ¿no? Y ese valor de trabajo es que va a diferenciar, porque ahí se está considerando la mano de obra calificada, o sea, la fuerza de trabajo calificada, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, producir un carro en Japón, y seguramente otra cosa es producir un carro en Brasil, por ejemplo, ¿no? O producir un carro en Estados Unidos, o producir un carro, por ejemplo, en Brasil o en Argentina. Obviamente que hay mucha diferencia, porque en Europa o en Estados Unidos o en Japón, pues la mano de obra tiene un valor en el trabajo. ¿Por qué? Porque está altamente calificado. Entonces, la preparación o la calificación de la mano de obra va a determinar justamente la incorporación de la tecnología. Hay países, por ejemplo, que pueden incorporar tecnologías, pero cuando llega a territorio nacional no se sabe usar esa tecnología. En el Perú pasó muchas veces, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Se incorporaron nuevas tecnologías médicas y finalmente el médico o el personal de salud no sabía cómo usar esa tecnología. Entonces, ¿de qué vale que había grandes equipos, ¿no?, cuando no estaba siendo usado? Justamente, ¿por qué? Porque no había la mano de obra calificada. O sea, no había lo que se llama en economía valor del trabajo. Entonces, en el comercio internacional, un elemento que diferencia un producto de un país en relación a otro país es la incorporación del valor de trabajo en términos de su especialización. Pero existen otros factores, no solamente es la mano de obra calificada, sino también tiene que ver con las políticas públicas del Estado. O sea, si un gobierno quiere, digamos, tener una política económica ligado o apoyado o motivado o estimulado al comercio internacional, ¿no?, entonces tiene que pensar en la capacitación de la fuerza laboral del personal nacional. Y no solamente eso, sino que tiene que fomentar, digamos, modos de cómo las empresas privadas puedan invertir en la preparación de la mano de obra, o sea, en la especialización de la mano, ¿no?, y en la perfección de la mano. Por lo tanto, no solamente es la disposición del valor de trabajo, no solamente es la disposición de una política pública emanada del gobierno, sino también de las empresas privadas que inviertan en la capacitación de su personal si quieren diferenciar su producto con la competencia, no local, sino extranjera. Ahora, pero también tiene que ver con las políticas que está emanado en el campo de la exportación y en el campo de la importación. Para eso el Estado pues tiene que fomentar algunas políticas arancelarias que permitan, digamos, al productor nacional exportar o importar sus productos
con costos, en este caso, bastante razonables, que no afecten a su rentabilidad, más por el contrario, permita una sana y libre competencia en el mercado, no solamente con la existencia de productos nacionales, sino también con productos extranjeros en este caso, ¿no? Y al mismo tiempo, también como otros factores está el capital y está la inversión. O sea que para que yo pueda formar parte como gobierno o como empresa privada, fomenten las exportaciones o las importaciones a través del comercio internacional, también tengo que pensar que tengo que disponer de un capital para poder invertir. Porque exportar no, o importar no es, digamos, una tarea sencilla. No se requiere de ciertas estabilidad de políticas macroeconómicas, como por ejemplo, que no exista la recesión, que no exista variación de los tipos de cambio de las divisas, que no perjudique a la tenencia o a la exportación del producto o a la incorporación de nuevos productos al territorio nacional. Porque cuando hay una variación de tipo de cambio, que lo vamos a ver más adelante también, va a perjudicar a los exportadores y por lo tanto también perjudica al crecimiento económico de un país, porque tengan presente ustedes que la exportación y la importación, cuando hemos visto el análisis del Producto Interno Bruto, hemos visto que esta contabilidad nacional está agarrando el consumo, está agarrando la inversión, está agarrando el gasto, está agarrando la exportación y está agarrando la importación. Y eso forma parte del crecimiento económico del país. Por lo tanto, si solamente yo me voy a fijar en el valor de trabajo y no me voy a fijar en el comportamiento de la exportación y la importación, en la disposición del capital y la disposición de la inversión, entonces de nada me vale que yo piense en un comercio internacional. Es por eso que la política pública es importantísimo para que consideren que estos otros factores también sean analizados de una manera macro, de una manera como política de gobierno, que no solamente esté apoyando, digamos, a la producción nacional, sino que también esté apoyando a la producción y a la comercialización de la exportación y la importación, ¿no? Ahora, el comercio internacional y el crecimiento económico lo he puesto de esta manera porque no hay crecimiento si no hay comercio internacional. Imagínense ustedes que solamente estaríamos trabajando con una economía cerrada. Producto Interno Bruto relacionado al consumo, la inversión y el gasto. No hay exportación, no hay importación. Esa es economía cerrada. No, seguramente que los países tendrían serios problemas, porque probablemente la producción interna sea insuficiente para poder satisfacer una demanda insatisfecha de un mercado. Entonces, lo que se hace es que para que exista crecimiento a través del comercio internacional, esa economía encerrada tiene que transformarse en una economía abierta. Y la abierta, a esas variables se incorpora la exportación y se incorpora la importación. Entonces, de esa manera, ahora sí, el gobierno está pensando en crecimiento. Entonces, el crecimiento no solamente en lo que está produciendo internamente un país, sino también un crecimiento que está pensando en dinamizar el comercio internacional a través de su mecanismo de la exportación y de la importación. Entonces, de esa forma, la productividad económica, no, la acumulación de capital y la institucionalidad que pueda existir en una economía son elementos claves para el crecimiento de un país. Eso que los países altamente desarrollados, ellos no solamente están pensando en la producción interna, sino ellos piensan en su exportación y también piensan en la importación, porque no todos los países, por más desarrollados que sean, tienen todos los bienes y servicios que ellos necesitan. Ni siquiera Estados Unidos puede depender de su propia producción, sino que también depende de muchas importaciones, ¿no? Por ejemplo, el capital
japonés, capital chino, capital europeo, ¿no? Y lo mismo pasa con Japón, ¿no? Requiere de capitales internacionales, ¿no? ¿Sé con qué fin? Con el fin de que justamente inyectar para su crecimiento económico. Entonces, le dan la prioridad a un elemento importante que es el comercio internacional, ¿no? Entonces, la productividad, pues, cuando se habla de productividad, se está hablando de esa acumulación de capital, ¿no? Del apoyo institucional y también, digamos, de la forma de cómo se va a utilizar la movilidad de la especialización de la mano de obra para poder, en este caso, ser competitivos en el mercado externo. Ahora, dentro de los tipos de cambios, ¿no? Básicamente, ¿cómo es que nace el tipo de cambio? Entonces, nace como consecuencia del comercio internacional, ¿no? Y eso será a través del Forex. O sea, el tipo de cambio se está refiriéndose, en este caso, a la variación de las divisas. En otras palabras, a la variación del dólar. La que yo pueda exportar o pueda importar, ¿no? En el mundo, hacia el mundo extranjero, ¿no? Y no es válido la moneda nacional, sino es válido la moneda extranjera. En este caso, la moneda extranjera de mayor uso a nivel mundial es el dólar. Y en el mundo europeo es el euro, ¿cierto? Entonces yo no puedo comprar, por decir, a ver, miles de toneladas de harina con soles, porque simplemente mi moneda no tiene esa capacidad de compra, o sea, no es una moneda internacional con valor, es una moneda netamente con valor nacional. Por tanto, mi sol o mi billete pesado en soles, pues no puede demandar o comprar productos del extranjero con. ¿Qué hace el extranjero o qué hace el exportador? Simplemente va al mercado paralelo o va a las instituciones financieras y bancarias para poder cambiar el sol o la moneda nacional en moneda extranjera. Pues ahora sí, yo puedo comprar esas 1000 toneladas de un producto, de una mercancía o materia prima determinada, y ya no con la moneda nacional, sino con la divisa, o sea, con el dólar. Entonces el dólar sí tiene un poder de compra, ¿eh? En cambio, el sol, o sea, el dólar tiene un poder de compra nacional e internacional, mundial. En cambio, el sol solo tiene un poder de compra nacional, pero más no internacional, porque no es sujeto de aceptación de cambio de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que hace el Forex? El Forex simplemente hay una participación de la compra y venta de las divisas. Ahora, ¿cuál es el impacto del tipo de cambio? Por ejemplo, en la economía peruana, y básicamente pues está el impacto en la importación y está en el impacto en la exportación, ¿no? Entonces, para una economía abierta, obviamente nos conviene bastante exportar, porque estamos mostrando al mundo que también somos capaces de exportar. Y el gran problema nacional es que no exportamos productos con valor agregado, sino solo exportamos materia prima, ¿no? Por ejemplo, un elemento importantísimo del crecimiento económico, hablando aquí del comercio internacional y el crecimiento económico en el Perú, ¿no? Es un elemento importante que tiene gran ponderación para el análisis o el cálculo del Producto Interno Bruto, es el sector mineral, o sea, a través del cobre. Entonces, cuando el cobre tiende a subir, entonces, y los sectores mineros, en este caso instalados en territorio peruano, lo exportan, entonces pues tienen ganancias cuantiosas. Y por lo tanto, capta el Estado a través de los impuestos miles y millones de ingresos, ¿no? Entonces, ese es el fuerte de la economía peruana, en parte de cobre, ¿no? Entre otros productos tradicionales y no tradicionales. El cobre es elemental, ¿no? De todos los países que exportan ese tipo de material, pues se benefician bastante cuando esto se dispara, pero más se beneficia
cuando ese cobre lo venden no como materia prima, sino como valor agregado. Entonces, obviamente que las ganancias es mucho más, ¿no? En cambio, en el territorio nacional lo que hacemos básicamente es exportar la materia prima. Pero no hay transformación, a excepción de algunos, ¿no? Que básicamente son de bienes intermedios que exportamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el comercio internacional, ¿no? Ahora, dentro de ese escenario de comercio internacional, los países se diferencian por su ventaja competitiva. Y esto es importante porque cuando se habla de una ventaja competitiva, estamos hablando de la forma como las instituciones, en este caso las públicas y también las privadas, utilizan ciertos factores que determinan el nivel de productividad. ¿Y a qué factores se está refiriéndose? Básicamente a los factores de la producción, ¿no? En este caso es la tenencia del capital, el trabajo y la disposición de los recursos naturales. La forma de cómo se emplea esos tipos de elementos determinará el grado de competitividad de una empresa, que va a diferenciar un producto nacional con un producto extranjero, o que va a diferenciar los productos nacionales entre sí o los productos internacionales entre sí. Y eso es parte de la economía, obviamente. O sea que la economía engloba muchas ciencias en su análisis. Por ejemplo, ¿cómo aparece el marketing? A través de la economía. O sea, el marketing no aparece como ciencia sola, sino aparece porque la economía crea el marketing. Entonces ustedes lean a Philip Kotler, que es el padre del marketing, y obviamente él es economista. ¿Cómo nacen las finanzas? A través de la economía. O sea, no hay financista si no cuenta con las teorías económicas, ¿no? ¿Cómo nace la administración? A través de la economía, ¿no? Etcétera. Entonces, y el comercio internacional y el análisis de la ventaja competitiva y comparativa no nace por criterios del comercio internacional en sí, sino nace porque hay teorías económicas que se dan desde el tiempo de Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill, que son los pioneros de poder analizar el intercambio mercantil, diferenciando su ventaja competitiva y la ventaja comparativa del producto. Por lo tanto, esa ventaja comparativa no se genera simplemente en un mundo mercantil, sino nace como una teoría económica implementada por economistas. Y de ahí la economía en su análisis es muy macro, es muy grande, es su análisis, porque participa y sigue participando en diferentes áreas con el fin de darle el análisis micro y macroeconómico al comportamiento de una economía. Entonces, cuando hablamos de esta competitividad, no surge de una manera espontánea, o sea, como arte de magia, ¿no? A ver, qué sé yo, a ver, yo soy presidente y quiero producir, qué sé yo, carros, y aparece. Quiero producir, qué sé yo, computadoras y aparece. No es así. O sea, no hay nada de arte de magia, sino que aquí hay utilización la diferenciación en la utilización de los factores de la producción. Entonces, estos factores de producción muchas veces son heredados, ¿no? O sea que ya están dados en la madre naturaleza, pero que sin embargo hay países que lo usan adecuadamente y hay países que son indiferentes en su empleo. De ahí que la diferencia de un producto nacional o un producto extranjero. ¿Por qué se diferencia? Porque el país que ha visto el mercado internacional como una oportunidad utiliza racionalmente y productivamente aquellos factores de la producción. Entonces, por tanto, diferencia su producto de uno en relación al otro, ¿no? Entonces, por eso se
transforma como una especie de una oportunidad, ¿no? Y obviamente ahí también tiene que estar fomentado, el Estado tiene que fomentar con el sector privado la educación. ¿Cuán importante es la educación? Un país educado es un país donde su progreso social, económico y político siempre va a ser tendiente al crecimiento, o sea, a la mejora. Un país descuidado en el campo de la educación es un país que siempre vivirá en la miseria y en la pobreza. Tipo de la economía latinoamericana. Se diferencian ustedes la economía europea o asiática o norteamericana. O sea, el nivel de educación, fíjense cuán diferente es, ¿no? Por eso que cuando yo me encuentro en el escenario de una competencia en el campo económico, por ejemplo, y eso no es porque quiero halagarme, sino que siempre hay diferencias, porque yo tengo la escuela norteamericana, ¿no? Por mi maestría que he hecho. Entonces, y esa escuela uno lo tiene en mente y trata de diferenciarse de uno en relación a otro, ¿no? En cambio, los que tienen la escuela nacional, entonces, bueno, van a esa escuela dirigido a eso y que probablemente puedan diferenciarse en su colectividad, pero muchas veces no lo explotan porque no encuentran una oportunidad. Entonces, la ventaja competitiva lo que hace justamente es aprovechar no solamente los factores de la producción, sino también la oportunidad que se presenta en el escenario, ¿no? Y eso es justamente una de esas oportunidades, es la educación, ¿no? Entonces, la educación en un país determina también el grado de competitividad, o sea, el grado de la innovación, el grado de la transformación, el grado de la investigación en el campo tecnológico para diferenciar su competitividad de un producto en relación a otro producto, ¿no? Ahora, también tiene que ver la infraestructura, o sea, vean ustedes en la conectividad, no solamente está analizando el elemento factor de la producción, no solamente analizando el elemento factor de educación, sino que está analizando la infraestructura institucional. Es decir, que la empresa que tiende a ser competitivo en el mercado, pues se supone que tiene una buena infraestructura, ¿no? Lo que en economía llamamos capacidad instalada y tamaño de planta. ¿Qué se sucede con la capacidad instalada? La disposición de maquinarias y equipos altamente especializados. Y el tamaño de planta, o sea, es el tamaño que tiene la empresa en términos de disposición de maquinarias y la movilidad de la mano de obra, obviamente especializada, ¿no? Entonces esa es la que va a determinar que constantemente el producto sea innovado, ¿no? Ustedes saben de que el mundo asiático y el mundo, sobre todo el asiático en realidad, el chino, el japonés, ¿por qué están a la vanguardia a diferenciar sus productos? Todo esto en que cambien algo es un producto nuevo para ellos. Por ejemplo, el Toyota, ¿no? Porque hay Toyota de modelos, por decir, 80, modelos 90, 2000, 2020, porque son modelos que es el mismo producto, pero ha cambiado algo, ha transformado algo, ha innovado algo, ha transformado algo. Y eso lo ha transformado porque han encontrado, están mejorando su conectividad, están mejorando su nivel educativo, de educación, de especialización, de la mano de obra, los factores de la producción lo estamos usando de manera eficiente, etcétera, que hace que incorporen una mejora. Y eso es un producto nuevo. O sea, el producto nuevo no necesariamente tiene que ser transformado en el 100%. El producto nuevo es cuando yo incorporo una nueva mejora, fruto de una tecnología incorporada o fruto de una mano de obra especializada que ha innovado, ha mejorado, ha transformado un proceso, un sistema, etcétera, que hace que ese producto sea altamente competitivo, ¿no? Y eso es lo que hace el mundo asiático. Pues ustedes pueden ver en el campo tecnológico, el mundo asiático, por todo el mundo vas a encontrar sus tecnologías, ¿no? Ande en el mundo se vas a encontrar un producto latinoamericano. Muy poco, ¿cierto? Casi nada.
por esa diferenciación, esa competitividad que estamos hablando, ¿no? Y también por la investigación, ¿no? Por eso que hoy se habla, hablando de investigación, hoy día me ha llegado a mi correo que aceptaron mi artículo que va a ser publicado para el mundo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Que es con cuartil QSU2. Y llegar QSU2, pues no es cualquier cosa. QSU2 significa un nivel muy alto, está dado para un mundo intelectual alto. Y felicitaciones para mí, gracias a lo que están levantando su manito, porque es un privilegio que uno tiene después de casi todo un año de un esfuerzo, ¿no? De revisiones, de análisis, discusiones, de reuniones, etcétera. Finalmente hoy, cuando abro mi correo, me encuentro con esa noticia muy agradable para mí. Entonces, ya les voy a mostrar en su momento la carta de aceptación y posiblemente ya la publicación. Todo está en inglés, pues, el artículo está en inglés, ¿no? Y así. Entonces, ese, por ejemplo, forma parte de esa especialización, forma parte de la competitividad, forma parte del comercio internacional, porque estoy produciendo un servicio, no un producto, sino un servicio para el mundo intelectual, por ejemplo, ¿no? Y eso es un gran privilegio, sobre todo para esta escuela de administración, ¿no? Porque no hay un docente que publique a esa escala de nivel, ¿no? Y bueno, ya lo tiene uno, ¿no? Y seguiremos trabajando en ese sentido. Ahora, la economía y la ventaja comparativa, en realidad, siempre voy a poner los economistas, porque los economistas luchan o se esfuerzan para poder dar al gobierno, al Estado, a las empresas, sector público privado, digamos, las políticas que se debe de enmendar, ¿no? Ayer estaba cerrando a las clases de macroeconomía y le decía a mis alumnos cuánto me hubiera gustado que esto hubiera sido presencial porque hubiéramos llenado en la pizarra y haber dicho, miren, ve, así es la macroeconomía, esta es la realidad de nuestro país y esta es la solución que necesita nuestro país. Y bueno, les di de manera virtual, pero es muy distinta la parte virtual que la parte presencial. En la parte presencial uno en la pizarra pone todos los detalles económicos, pues cuando lo pongo, ustedes saben muy bien cuando agarramos la pizarra. Entonces le expliqué, para que nuestro país pueda crecer y salir de esta crisis, necesitamos de una política fiscal y monetaria expansiva. Pero para eso les di un montón de detalles, obviamente, ¿no? Que a ustedes en su momento le estudiarán. Y se quedaron pausados, se quedaron, pero si es una cosa tan sencilla, ¿por qué no se aplica? Ahí viene la gran diferencia del estado de la competitividad, ¿no? Que otros son reacios a ello, implementarlo, y otros piensan que por una anarquía de una política socialista, comunista, leninista, piensan que pueden transformar un país, lo cual eso es incierto. Eso ya no funciona. Es que no conviene del pasado. Miren cómo está Venezuela, miren cómo está Nicaragua, cómo está Cuba y en todos los países socialistas comunistas, ¿no? Que no se ve ni un ápice de crecimiento. ¿Por qué? Porque simplemente tienen una economía cerrada, no hay una política fiscal ni expansiva, ni una política monetaria expansiva que permita, digamos, su crecimiento, si no se cierran en algo. Piensan que su recurso natural es suficiente como para que puedan crecer, lo cual es incierto, ¿no? Muy incierto. Todo país altamente desarrollado necesita de inversión internacional. No le basta su capital nacional, no le basta. Y aquí juega importante el comercio internacional, ¿no? Entonces, para las economías, los economistas diferenciamos un país pobre y un país rico. Entonces, un factor que explica esto es justamente el comercio internacional. Entonces, el comercio internacional diferencia por qué este país es rico, porque produce bienes de capital, tecnologías, maquinarias, equipos, etc. ¿Por qué un país es rico? Porque produce o intercambia solamente bienes de consumo. Ahí está la gran diferencia. Está la gran diferencia porque es un país rico y porque es un país pobre. O por qué Latinoamérica es pobre y por qué el mundo europeo es rico. O por qué Latinoamérica es pobre y por qué Estados Unidos es rico.
por esa diferenciación que estamos hablando, ¿no? O sea, el mundo industrializado altamente está pensando en qué tipo de producto más voy a producir, sea maquinaria, equipo, etc. Ya el mundo, y el hombre llegó a la Luna, ese ya no es novedad. Ahora está pensando en llegar a Marte, para ver si hay vida, si ahí uno puede vivir. Ya no está pensando que, mira, cuántos panes voy a producir, cuántos quesos voy a producir, cuántos zapatos, no, eso ya no está pensando el mundo industrializado. Porque eso ya lo pensó y ya lo tiene cubierto. Ahora está pensando qué más va a producir sobre eso. En cambio, el mundo latinoamericano, nos despertamos, nos levantamos de la cama y vamos a ver qué desayuno voy a tomar. Ese es nuestro pensar, ¿cierto? O sea, el pensar y el sentir en nosotros es eso. ¿Qué voy a tomar de desayuno hoy día? Y chanquen ustedes la cabeza. El mundo europeo no está pensando qué desayuno voy a tomar. Está pensando qué maquinaria más voy a producir. Cómo mejoro la tecnología, la innovación, la investigación. Cómo educo más a mi gente para que sea una persona especializada. O sea, está pensando en cosas mayores. Está pensando en qué voy a comer. ¿Entienden? Esa es la diferenciación que hace la ventaja competitiva. Diferencia al país pobre y diferencia al país rico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita un país para lograr su prosperidad? Esa es la que estamos explicando, ¿no? Salir de ese ciclo tan tonto de estar pensando qué voy a comer, sino estar pensando qué voy a producir. Entonces, ahí viene la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Y quién se beneficia? Y no es fácil de responder. El qué es fácil decirlo, pero el cómo no es fácil. ¿Para quién? No es fácil. ¿Quién se beneficia? No es fácil. Eso requiere de análisis, requiere de tiempo, requiere una movilidad, no solamente de esfuerzo productivo, sino de especialización y capacitación de la mano. Entonces, por eso los países exitosos, ¿no?, a nivel mundial son exitosos porque saben comercializar, que saben diferenciar su producto, ¿no? Y es más, genera un ambiente propicio, ¿no?, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional, ¿no? Y fomentan, obviamente, la libre competencia. Porque el mundo asiático compite con el mundo norteamericano en términos de sus productos, ¿no? Justamente porque quieren diferenciar sus productos de uno en relación al otro. Y no están luchando tanto porque quieren, digamos, ser los mejores, sino porque quieren diferenciar su grado de capacitación intelectual que tienen, porque es la capacidad intelectual que transforma o que genera nuevas innovaciones. Entonces, por eso que ellos invierten millones y millones en la capacitación de su personal, ¿no? Entonces, y eso, ¿con qué fin? Con el fin de diferenciar siempre un producto de otro producto. La lucha es abismal entre uno y el otro. El mundo europeo, el mundo asiático y el mundo norteamericano. Bueno, en Latinoamérica nada que ver. O sea, en Latinoamérica no hay competencia. Latinoamérica no compite con ellos. Justamente porque esta produce, por su característica de producir bienes de consumo y exportar materias primas y mano de obra barata. En cambio, el mundo europeo, el mundo asiático, se diferencia porque no exporta materia prima, sino exporta el producto terminado y con una mano de obra altamente especializada y cara. En cambio, Latinoamérica es totalmente adverso, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación entre una economía subdesarrollada y una economía altamente desarrollada. Son dos cosas, dos polos totalmente distintos. Entonces, cuando se está hablando de esta economía, la ventaja comparativa, o perdón, competitiva, es esa, ¿cierto? Es esa. Entonces, la ventaja competitiva nacional, nuestra, por ejemplo, ¿no? Obviamente que necesitamos
o sea, más apoyo del sector público privado para la especialización. Y obviamente si queremos diferenciarnos de una competencia en relación a, o sea, la competitividad de un producto en relación a la competitividad de otro producto extranjero, ¿no? Que dista mucho todavía, ¿no? Entonces las empresas pues se benefician al tener fuertes rivales nacionales y proveedores, ¿no? La única forma que estimula a una empresa nacional ser competitiva es justamente cuando se encuentran con una alta competencia. La empresa nacional, la empresa peruana, tiene muchas riquezas en realidad. Sus empresas, muchas de ellas, compiten en sí con grandes empresas internacionales. No somos nosotros, digamos, mala economía, somos una economía en vías de desarrollo, pero que también hay ciertas características de productos altamente competitivos, ¿no? Y que merecen ser resaltados. Por ejemplo, los productos de Gamarra. O sea, nada tiene que envidiar con los productos chinos, por ejemplo. O algunos productos de bienes intermedios en relación a Europa. Por ejemplo, hay un grado de competitividad. Solo que no hay todavía la especialización, que eso es lo que siempre se reclama, ¿no? Para diferenciar, en este caso, su grado de competitividad de un producto en relación, o de un país en relación a otro país, ¿no? Entonces, acá hay otro caso, a ver aquí. Cuando hablamos del discurso, por ejemplo, de la competitividad, ¿no? Ese discurso, pues, no solamente debe estar en el sector gobierno, ese discurso debe estar en todas las instituciones vivas que tienen a un país: Cámara de Comercio, Cámara de Exportación, Cámara de Industria, el Estado, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, productiva y mercantil en términos de la exportación y en términos de la importación. Todas esas instituciones vivas deben de apuntar a motivar más al grado de la competitividad, porque es la única forma de poder diferenciar el producto de su competencia, ¿no? Pero mientras eso no se dé, o no hay simplemente apoyo del gobierno, porque no hay una política económica girada al comercio internacional, entonces cada quien luchará pues por su parte, ¿no? O sea, la empresa A produce lo que tiene que producir, la empresa B produce lo que tiene que producir, pero no produce sobre la base de algo, sobre una política estimulada a una, sí, o a una competitividad de pues, un producto como lo agregado a nivel internacional. O sea, no hay, mientras no exista eso, entonces cada empresa o cada sector o cada asociación compite de acuerdo a lo que ve por conveniente producir, pero no porque existe una política de gobierno que emane para que pueda engranar con la parte de la política privada y la pública y hagan una sola y por lo tanto enrumben en los destinos de un país ya con productos mucho más competitivos y agresivos en el mercado. En Latinoamérica casi se está divorciado. En algunos hay engranaje, en otros hay medios, otros son indiferentes. Entonces, de esa forma, uno puede ver cómo el comercio internacional, a través de la competitividad, pues son elementos importantísimos porque diferencia de un país pobre de un país rico. Ahora, ese intercambio mercantil que yo le estaba diciendo está supeditado al mercado de divisas, ¿no? Entonces, el mercado de divisas pues, es un mercado donde se intercambia algunos valores, en este caso el dinero. Por ejemplo, en nuestro Perú, en nuestro país, tenemos el mercado paralelo y el mercado formal, ¿no? En donde se intercambia o donde se evidencia el mercado de divisas. En Lima, por ejemplo, tenemos un mercado paralelo que es conocido como el mercado de Ocoña, ¿no? Conocen ustedes Ocoña, ¿cierto? En el centro de Lima. Es el mercado paralelo. Por ejemplo, ahí se intercambia la compra y venta de las divisas. Entonces, muchas personas naturales o jurídicas metidos en el campo, sobre todo las jurídicas metidos en el mercado internacional, ¿qué hacen? Muchas veces por un punto prefieren ir al mercado paralelo que comprar las divisas en el mercado
legal, o sea, en los bancos o instituciones financieras que están en territorio nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces hay esa competencia, ¿cierto? Y cada vez el mercado paralelo, también mercado subterráneo o mercado negro, abunda, abunda y abunda y abunda. Y bueno, lo importante es que hay una circulación dineraria, hay un intercambio dinerario, ¿no? Entre la moneda nacional y la moneda extranjera. Pero también en el mercado financiero, en el mercado bancario, encontramos las divisas, ¿no? Entonces ahí puedo comprar quizás a un punto más, 2 puntos más. Y bueno, son mercados y hay una libre competencia y funciona ese flujo. Entonces, cuando hablamos de mercado de divisas, estamos hablando de ese mercado donde se compra y donde se venden las divisas para asuntos, ya sean mercantiles o asuntos personales que tengan personas. El campo internacional es netamente para el intercambio mercantil, o sea, para poder pagar el monto del producto que se está exportando o el producto que se está importando, ¿no? Entonces, ahí juega un papel importante, la que hemos visto en la clase anterior, la política monetaria, que es lo que hace estabilizar la inflación y permitir que el tipo de cambio no varíe. Porque si varía el tipo de cambio, perjudica directamente al exportador. Porque el que va a exportar el producto posiblemente se vea perjudicado porque al comprar las materias primas lo va a comprar a un precio mayor. Y obviamente cuando va a vender el producto no va a vender al precio anterior, sino tiene que hacer un reajuste en el precio para poder vender el producto. Y muchas veces en el mercado internacional esa variación de precios puede jugar un papel negativo al exportador, porque de inmediato el cliente va buscando otro producto que son similares, posiblemente a precios mucho más bajos. Entonces, la inestabilidad de una economía puede generar políticas monetarias, cambia la política monetaria por procesos de políticas de cambio. O sea, cuando hay una variación del dólar, cuando va tendiendo a subir, ¿no? Entonces, ahí se perjudica tanto el importador como el exportador, pero también hay cierto beneficio, porque el quien está vendiendo puede resultar mucho más beneficioso para él, porque estaba pensando en vender, por decir, un producto por decir, a $1 y ahora lo va a vender a $1.50. Entonces, si son miles, mira cuánto va a ganar. Entonces, ahí hay un beneficio, por ejemplo, para el importador, pero no tanto para el exportador, siempre y cuando éste compra la materia prima y vende el producto, o viceversa, ¿no? Entonces, para evitarnos ese tipo de inconvenientes, siempre se recomienda que el Estado, en este caso el BCR, mantenga la estabilidad macroeconómica de tal manera que la variación o la fluctuación del tipo de cambio no altere la libertad de la transacción mercantil en el campo internacional. Por eso que el BCR, cuando ve que el dólar está subiendo, interviene el BCR comprando las divisas con el fin de poder frenar o disminuir la transacción mercantil de la venta del dólar. De manera, frena, comprando y compra por miles y millones de dólares, ¿no? Y así. Entonces, esa es la intervención del BCR, por ejemplo. Entonces, ellos tienen que estar a la vanguardia del comportamiento de esa variación cambiaria, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, el mercado de divisas pues, juega un papel importante en el mercado en el comercio internacional por el tipo de cambio, ¿no? Que puede impactar positivamente o impactar negativamente, no solamente en la empresa, sino también en la enajenación de los impuestos que capta el Estado a través de esa compra y venta de productos extranjeros. Entonces, de esta manera, estimados jóvenes, terminamos nuestro sílabus con esta explicación general y resumida. Las demás particularidades ustedes lo tienen en el Learning, he subido esto. Hay muchas cosas más que decir que ustedes lo pueden estudiar con mayor detalle, ¿ya? Entonces, este tema ha sido extraído básicamente de Comercio Internacional de Torres Gaitán. Es un excelente libro, ¿no?
y algunos apuntes personales y criterios personales que también he metido aquí. Bien, ¿alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Centeno, muy bien, Centeno. Me gusta que hayas prendido tu cámara. Muy bien, ¿estás en tu casita, Centeno? Sí, Rafa. Muy bien. ¿Estás viviendo por acá, por la Alameda o por dónde? Por los sauces. Ah, ¿estás en los sauces? Ah, qué Ujú. bonito. Qué bien, creo que le han asfaltado ahí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, le han puesto. Qué bien. ¿Es tu casa propia o estás alquilado? No, 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 propio. Ok, muy bien. Antialón, ¿querías hacer una pregunta? Adelante. Lo que sucede, el BCR, para poder mantener la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Interviene, o sea, perdón, no interviene cuando el tipo de cambio está normal, o sea, la compra-venta no tiene ninguna variación. Entonces, dije, Geyser pasa, y Geyser pasa, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? No pasa nada. Pero cuando el tipo de cambio ya varió, y gracias Camacho que tenga prendido su cámara, entonces, si el tipo de cambio hoy está, por ejemplo, vamos a pensar 3.80, mañana 3.90, pasado 4 y el siguiente 4.2, 4.5, 4.6, 4, o sea, se va disparando. Entonces, ahí, ¿qué hace el BCR? Está viendo de que esa variación de puntos va a perjudicar directamente a su exportador, o sea, al nacional, ¿no? O también puede perjudicar al importador, porque depende de los dos, del comercio internacional. Entonces, ¿qué hace para poder estabilizar y bajar esa subida del dólar? Entonces, el BCR lo que hace es compra las divisas del mercado. Al comprar, entonces lo que hace es disminuir la oferta monetaria y equilibra el mercado. Equilibra el mercado, ¿no? Yo sé que se acuerdan ustedes los primeros días de este año cuando el dólar se comenzaba a disparar, cuando asumió Castillo, cómo comenzó a dispararse el dólar, ¿no? ¿Qué hizo el Banco Central? Tuvo que intervenir comprando millones de dólares para poder bajar el tipo de cambio, ¿no? Y evitar, digamos, problemas económicos en el comercio internacional o en las actividades comunes que hace la persona nacional. Pues, esa es una función que cumple el BCR. Solo cuando hay variación de subida de la divisa. Pero cuando no, simplemente deja que el mercado funcione libremente. O sea, no hay intervención del Estado. Miren, voy a llamar lista, por favor. Estén atentos. Acuña, Presente, profe. Adania. Presente, profesor. Esta señorita está tomando desayuno, seguro recién. Antialón, Becerra. Presente, profesor. Becerrita, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? Camacho. Camacho. ¿No está Camacho? Bueno, no está Camacho. Centeno. Bueno, acá está Centeno. Chávez. Presente, profesor. Choque Mamani. Este caballerito no viene a clases, ¿no? Bueno. Figueroa. Aquí, profe, presente. Grados. Presente, profesor. Laime. Presente. Laime. Presente. Yamoca. Presente. Lozano. Lozano. No está. Maguiña. Presente. Malqui. Presente. Ochoa. Presente, profesor. Rubio.
Presente. Salcedo, Presente, profesor. Profesor, Anthony Camacho se le ha como apagado la computadora. Me acaba de hablar por WhatsApp. Está volviendo a ingresar. ok, sí, ya lo vi. Ya, Camacho, después, ¿dónde escribimos? Rubio, Salcedo, Santiago, Presente, profe. Suárez, Presente, profe. Tinoco, ¿no está Tinoco? Tito, Presente, profesor. Buenos días. buen día. ¿Tú estás? Presente, profesor. Y Llantas. Presente, profesor. Buenos días. Bien, bien formas. Entonces, el examen final de este curso de economía, como hemos dicho, va a partir desde el equilibrio del consumidor hasta el comercio internacional, ¿ya? Entonces, y eso lo van a dar el día jueves, que día jueves, hoy estamos 16, el 23, ¿no? Wow. ¿O ustedes quieren dar antes, jóvenes? 22. ¿O ustedes quieren dar el día martes, en la tarde? Profe, a mí me llamó en asistencia. ¿Cómo te pides? Jiménez. ¿Ah? Jiménez. ¿Jiménez? O sea, no me acuerdo, creo que sí, creo que no.